Para mí un gusto, un honor poder compartir esta tarde con ustedes y realmente quiero hacer una pequeña mención que recordábamos hoy con Ángel, que hace 2 años estuvimos con el doctor Gerardo Biglia y con otros compañeros abogados en una escuelita en Ensenada, viendo cómo nacía esta ilusión de Ángel y acompañándolo en ese momento. Por eso, a pesar de un problemita de salud que me fue una mala pasada, dije, tengo que estar con él en esta oportunidad y acompañando a la diputada en esta iniciativa que realmente para nosotros va a ser, como dijo la doctora Nuria Querol, un hito histórico en la provincia de Buenos Aires y, por qué no, imitado en la Argentina. Realmente, cada palabra que decía Nuria, a quien conozco hace muchos años y con la que hemos entablado una amistad a la distancia y con la que empezamos a trabajar en toda esta temática, cada palabra que decía ella, yo traté de que hoy sea para ustedes un hecho concreto, algo tangible, algo que no quede en la teoría, sino que a través de la experiencia, del trabajo nuestro en terreno, como abogados, penalistas, algunos en familia, y trabajando en todo lo que significa el tema de la violencia de género, la violencia familiar y la trata de personas, podamos relacionar con todo lo que es la crueldad hacia los animales. Como decía Nuria, esto es un esfuerzo entre todos, no se puede trabajar en forma aislada, es algo que tenemos que realizarlo en forma interdisciplinaria. Abogados, educadores, legisladores, policías, asistentes sociales, sociólogos, criminólogos, porque no estamos hablando nada más ni nada menos que de una escalada de violencia, como decía la diputada al comienzo de su posición, que se va acrecentando como una espiral y que tenemos una herramienta muy válida de prevención, que es no más ni menos que la detección de un caso de maltrato o crueldad a un animal, en un domicilio, en una ciudad, en un pueblo o en la sociedad misma. Para esto me tengo que remontar a 2 cosas básicas. El trabajo denodado, como lo decía Nuria, allá en España, en Estados Unidos y, por qué no, acá en Argentina de hace algunos años, de las ONG que vienen trabajando desde el silencio y aportando su trabajo ad honorem y muy sacrificado para que esto se haga visible. Es cierto que decía la diputada que esto acá en Argentina todavía no había llegado. Llegó hace muchos años, pero no era visible, porque no teníamos el acceso ni en la justicia, ni en los organismos dedicados a la violencia de género, ni tampoco en nuestro trabajo en terreno para hacerlo visible. Así que yo celebro esta oportunidad para que el trabajo de muchos abogados a lo largo y a lo ancho del país, que denodadamente todos los días trabajan en casos de violencia doméstica, familiar, incluyendo en esta violencia doméstica y familiar también a los miembros de la familia, que son los animales de compañía, se haga visible. Para trabajar en esto, bueno, en un caso particular, nosotros pertenecemos con la doctora Nuria Querol hace unos años a la National Lynch Coalition, que su creador es el psiquiatra Frank Accione, que está en Estados Unidos, y es el que nos enroló en esto de la link, este enlace y estos círculos concéntricos que se van uniendo en determinados puntos, como es este básico, que es la violencia familiar y la violencia de género, ya sea hacia la niñez, hacia la mujer, hacia los adultos mayores y también hacia los animales que son miembros de la familia. En esto en especial, el Centro de Prevención de Crueldad Animal, el CPCA Argentina, viene haciendo un trabajo desde la profesión de los abogados que la componen, que la venimos haciendo, yo digo que a diferencia de otros países, sin tener una herramienta fundamental como es el poder de policía. Así como contaba la doctora Nuria Querol, en distintos países del mundo hay policías o parte de la policía que se dedica con cuerpos especiales a combatir o a hacer prevención
sobre la crueldad hacia los animales. En Italia, por ejemplo, está el EMPA, que es una ONG civil que se le ha otorgado el Estado ante la emergencia de la violencia hacia los animales, el poder de policía para que pueda actuar. En el caso de Estados Unidos está la SPCA, que lleva su patrullero, que es una ONG sin fines de lucro, lleva en su patrullero o en su móvil un miembro de la policía local que tiene poder de aprehensión y de detención o que instrumenta la orden de allanamiento para poder ingresar a un domicilio a través de una orden judicial, obviamente, y poder dar asistencia. En el caso de nosotros, en Argentina, CPCA trabajamos en conjunto con policías, como les digo yo, animaleros, bicheros, que nos llaman y nos dicen: tengo tal perrito en tal situación, tengo tal caballo, tengo tal monito carayá que está en tal domicilio, y nos avisan para que nosotros actuemos ante la Fiscalía, hagamos la denuncia, pidamos la orden de allanamiento, nos constituimos en depositarios judiciales, le buscamos lugar al animal y vamos con el policía para que no nos apedreen el móvil y para que nos abran espacio en un asentamiento, en un lugar donde tenemos que llegar y hacer el operativo. Mil gracias a esos policías, mil gracias a esos fiscales, y muchos de ellos activistas y animalistas, que ya les voy a contar por qué. Porque nos han hecho mucho más fácil este trabajo. Como verán ustedes en la foto, disculpen que justo quedó atrás, este es nuestro móvil, muy humilde, único móvil en el país, móvil ambulancia del CPCA Argentina, a similitud de lo que es el de Estados Unidos. Nos uniformamos para poder ingresar a estos lugares y dar cierta presencia de autoridad. Obviamente no tenemos poder de policía, pero tenemos facultad de identificarnos como una ONG. Y sí tenemos muchos policías de la provincia de Buenos Aires o policías federales que nos hacen el acompañamiento a ese móvil para poder inclusive a veces estar dentro del móvil conteniendo al animal que llevamos. Ese móvil está provisto de camillas rígidas, semirrígidas para animales que están accidentados, botiquines de emergencia y en el caso, si el caso lo requiere, ir con un veterinario de acompañamiento para ir asistiendo al animal. Digo que es el único y espero que pronto haya muchísimos más. Pero la gran satisfacción que les puedo decir es que ya llevamos 3 charlas y capacitaciones requeridas por jefaturas de policías provinciales. La doctora María Elisa Rosa, que es miembro del CPCA, dio una capacitación especial a los policías de toda la ciudad de Salta. La doctora Baibalú Turnes dio una capacitación a toda la policía de Santa Rosa La Pampa. Y ayer por videoconferencia tuve el honor de dar una capacitación, gracias al pedido del jefe regional de la provincia de Chubut, a todo el personal policial de la provincia de Chubut. Y nada menos, ¿para qué? Para que conozcan la ley vigente, porque no la conocen, no saben cómo recibir una denuncia, qué es delito en Argentina y qué transmitirle al fiscal cuando está frente a un caso de crueldad y maltrato. Entonces, lo básico que les quiero explicar, aunque parezca redundante, no sé si las letras están muy blancas, es que nosotros teníamos ya en 1891 una ley, que es la 2786, que no está vigente, porque en ese momento no existíamos como país, sino que eran territorios nacionales, que era la ley Sarmiento, y la que decía en un solo artículo que ejercer actos de maltrato y de crueldad hacia los animales era sancionado penalmente. Después, cuando se conformó el Congreso de la Nación, la República, hubo un diputado, el diputado Antonio Benítez, que a pedido de Perón impulsó un proyecto de ley que fue la 14346, que se sancionó en 1954. El 27 de septiembre del 2014 van a ser 60 años de vigencia de la Ley de Protección Penal Argentina 14346, que rige hasta la fecha, que es parte de nuestro Código Penal argentino. Así que, si la quieren llamar, llámenla 14346, llamen la Ley Benítez, y si les gusta más en este ámbito, también llamen la Ley Perón, porque es su verdadero nombre y no es Ley Sarmiento, como dicen la mayoría de los periodistas en los medios. Así que creo que somos, sin temor a equivocarme, el segundo país
en el mundo, después de Inglaterra, que tipifica determinadas conductas como delitos en el Código Penal argentino. Antonio Benítez, cuando tuvo que elaborar este proyecto de ley, pidió ayuda a la RSPCA de Inglaterra para hacer este proyecto. Y copió muchos artículos de la ley inglesa para que esta ley quede lo más completa posible. Pero quiero hacer referencia, porque a mí me gusta mucho la parte legislativa, la técnica legislativa, y por eso le digo a los diputados, y aprovecho esta oportunidad, que cuando tengan que legislar en protección penal o civil hacia los animales, no busquen solo a los veterinarios, busquen también a los abogados animalistas, porque conocemos de técnica legislativa, conocemos de esta nueva rama del derecho, que es el derecho animal argentino, que estamos ya incluyendo institutos de capacitación en todos los colegios de abogados para redactar los proyectos de ley. Porque los veterinarios, bienvenidos sean, pero saben de medicina veterinaria, no saben de técnica legislativa ni de fundamentos jurídicos para redactar un proyecto de ley. Y quiero rescatar esto que dijo Benítez y Bustos Fierro, que fue el abogado que defendió, según la versión taquigráfica, ese día glorioso en el Congreso de la Nación. Dijo: queremos sentar un principio general sobre la materia, afirmar una política de Estado sobre este particular y declarar la voluntad legislativa de que este tipo de actos constituye un delito en el sentido del derecho penal. Porque la mayoría de los legisladores, ¿qué querían? Que sea una contravención, que sea una falta, ser cruel o maltratar a un animal. Y Bustos Fierro, el que defendió el proyecto en ese momento junto con Antonio Benítez, dijo: no, señores, aquí en el Congreso de la Nación se debaten los códigos de fondo, y esto es parte del Código Penal, una ley complementaria del Código Penal, y estos tipos penales son justamente en ese sentido. Y lo defendió de tal manera que hoy esos argumentos que nos vendieron durante 60 años diciéndonos que esta ley no estaba reglamentada, el Código Penal no necesita reglamentación, se aplica, o que era para la provincia de Buenos Aires y la capital federal y que no se aplicaba en Salta. El Código Penal se aplica en todo el país, desde La Quiaca, Ushuaia y de Mendoza hacia Buenos Aires. Que esos argumentos no se los vendan más. Esto es Código Penal argentino y se debe aplicar en todo el territorio nacional. Y que ningún policía, ningún juez, ningún fiscal les diga: esto no es ley en esta provincia. La ley 14346 es una de las más completas a nivel mundial. Recién en el 2004 los españoles lograron introducir en su Código Penal un artículo. Nosotros ya hace 60 años tenemos 3 artículos que nos dicen 3 cosas muy importantes, porque quiero ser breve y no quitarles mucho tiempo. Primero, que el animal para el Código Penal argentino y para el derecho penal argentino no es una cosa, es una víctima de un delito. Es un ser sintiente, un ser que sufre, que tiene sistema nervioso central. No es una cosa como lo es para el Código Civil, con lo cual tenemos que ayornar esa esquizofrenia que tenemos de un Código Civil que me dice que es propiedad y es una cosa, y un Código Penal que me dice que es un ser que siente y es víctima de un delito. No establece una pena, sí, vamos a decir que hace 60 años era una pena ayornada, hoy no lo es, hoy hay delitos contra los animales que tienen penas mayores, por lo cual en la reforma del Código Penal que impulsa este gobierno creo que tendríamos que tratar esta temática y ayornarla. Una pena de 15 días a 1 año. ¿Por qué? Porque el delito de daño tenía esa pena y no podía ser mayor. Tenemos 2 artículos con sus incisos, artículo 2 y artículo 3. Artículo 2, actos de maltrato. Artículo 3, actos de crueldad. Ahí le digo a Bustos Fierro y a Antonio Benítez que se equivocaron en la técnica legislativa. Seguramente no había abogados animalistas en ese momento, porque le pusieron la misma pena a lastimar, a matar, que no darle de comer un animal. Es decir, que tiene toda la ley la misma pena, 15 días o 1 año. Pero fíjense, algunos muy básicos. Considerado el maltrato, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos y cautivos. Tenía una gran preocupación por el tema de la tracción animal equina. Varios incisos respecto del tema de lo que hoy nos sigue motivando, hace 60 años fue motivo también para Benítez, el castigo hacia los caballos
que transportan los carros. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente su fuerza. Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos, como en el caso de las carreras de galgos, en el caso de las carreras de caballos en los hipódromos. Practicar vivisección sobre los animales, que está prohibido en la provincia de Buenos Aires, pero aparte es delito. Mutilar cualquier parte de un animal sin fines terapéuticos. Intervenirlo sin título de veterinario. Abandonarlo a sus propios medios en la experimentación. Lastimar, torturar, hacerles padecer sufrimientos innecesarios. Las riñas de animales, de cualquier tipo de animal, perro, caballo, toros no, corridas de toros, perros, caballos, gallos, es delito en Argentina hace 60 años. No se puede soportar que un gobernador de provincia subvencione con su presupuesto provincial un delito, subvencione las riñas de gallos, como lo hacen en Tucumán o en San Luis. Es inconstitucional y es amparar un delito. Y se lo hemos dicho al gobernador de Tucumán cuando fuimos a Tucumán. ¿No conoce, señor gobernador, el Código Penal? ¿Cómo puede ser que 3 partidas de su presupuesto vayan a subvencionar las riñas de gallo? O gobernador de San Luis, ¿cómo puede ser que usted, siendo abogado, le tuvimos que declarar inconstitucional una ley porque usted regulaba la riña de gallo e hizo un gallódromo en Deán Funes? Desconocimiento absoluto de la ley por parte de colegas que estudiaron en la universidad. Y también, fíjense lo que decían recién, corridas de toros. España todavía no puede abolir las corridas de toros, y Benítez, viendo que se iba a hacer en la Plaza Mayor en Buenos Aires una plaza de toros, ya lo consideró delito hace 60 años. ¿Qué pasó durante 60 años que esta ley no estuvo vigente? ¿Qué pasó que no había casos? ¿Qué pasó que no había condenas? ¿Qué pasó que no había denuncias? Una autocrítica importante al movimiento animalista para adentro, que no exigió el cumplimiento de esta ley. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de esta ley? Para los que conocen el Código Penal saben que se dividen en títulos y en capítulos. Algunos delitos contra el honor, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la propiedad, en donde está el delito de daño. Esta ley Benítez, muy inteligente, dijo: no lo voy a poner en el delito de daño como tenemos ahora TERP o ATER, Quinter, sino que voy a hacer una ley complementaria, porque el bien jurídico protegido de la 14346 es nada más que esto: el sentimiento humanitario de las personas hacia los animales. Hacernos una nación grande, diría Gandhi, según cómo tratamos a los animales. Sino también la propia existencia y conservación de la vida, la salud física y psíquica del animal. Y esto es lo que decía Nuria recién. Los policías tienen que actuar ahí. No solamente se protegen la violencia familiar, la salud física, cuando llegamos con el ojo así o con el brazo colgando, sino también la psíquica. Y para el animal también. Y esto lo contempla la ley hace 60 años. Y hoy los camaristas penales, los jueces penales, cuando sentencian y condenan a las personas por crueldad animal, tienen en cuenta este bien jurídico protegido. Que el animal no solamente tiene lesiones físicas, sino también un sufrimiento psíquico. Y hoy, por manda constitucional, desde la reforma del 94, también tenemos una obligación, que es la preservación de la biodiversidad. Y en esa biodiversidad también están los animales no humanos y la fauna urbana, los perros, los caballos, los gatos. Entonces también tenemos una obligación constitucional de proteger y preservar a los animales de esto, de la crueldad y del maltrato. Muy bien. Para que vean que esto es transversal en toda la sociedad, y como sabemos aquellos que trabajamos en violencia de género, que no es propio de una escala social, porque siempre se dice: no, el violento es porque vive en el asentamiento, porque vive en la villa, porque no tiene educación, porque no tuvo acceso. A Brisa, que es una cruza de ovejera, la rescatamos el otro día en La Recoleta, en un balcón de un primer piso de un edificio con expensas bastante ostentosas. Ese animal lo dejaron morir en una terraza. 8 kilos pesaba. Tenía de grado de nutrición severa, consumo de masa muscular. ¿La excusa cuál fue? Se dejó morir. El animal tenía cáncer. El animal no tenía cáncer, el animal no se dejó morir.
simplemente lo dejaron morir. Este animal era de la mamá de estas chicas, que murió de una ACV. Yo quisiera que se investigue en qué estado transcurrió la vida de esa mamá durante su postración por el ACV para que este animal también haya llegado a ese estado. ¿Qué hay en la cabeza de esas chicas para llegar a este estado de crueldad con un animal? ¿Lo habrá hecho también con su madre? Y esta pregunta me la hago porque decía Nuria recién prevención. ¿Qué pasó con el caso de la chiquita esta, la bebé, que este hombre, por ponerle un nombre, hombre, varón, metió en el lavarropas en funcionamiento? El único antecedente que tenía de violencia en su adolescencia y juventud era hacer lo mismo con los perros y los gatos de la casa. Si la justicia hubiera actuado en ese momento, si los vecinos hubieran denunciado lo que hacía con los animales, le hubiéramos evitado el sufrimiento a esa mujer que varias veces tuvo riesgo de vida por los golpes recibidos y a esa criatura que estuvo en coma con agua en sus pulmones, porque el papá hizo lo mismo que hacía con los animales domésticos de la casa. Entonces, no solamente los animales nos están dando una herramienta de prevención, sino que aparte están salvando vidas, nos están salvando la vida a nosotros. Fíjense que la ley penal no se aplica solamente para los animales domésticos, sino que la ley dice cautivos y silvestres. ¿Qué quiere decir esto? Que no es para el animal solamente doméstico que está en la casa, para el animal que está en el zoológico, para el animal que está en el acuario, para el animal que está en la granja y para el animal que está en el zoonosis. Yo quisiera saber qué pasa en los zoonosis de la provincia de Buenos Aires, porque el Estado educa con su ejemplo. Y si yo no cumplo con esta ley penal y estoy sometiendo a animales a la muerte, a la crueldad o al sufrimiento, estoy cometiendo un delito. Y si no lo denuncio, estoy siendo cómplice de ese delito. Y el Estado está siendo cómplice de ese delito. Y está generando violencia desde esa situación porque no está dando el ejemplo a los niños, a la sociedad, que ven lo que pasa en esos zoonosis. Les traje el caso de Marcelo, porque Marcelo fue víctima de violencia familiar. Marcelo vivía acá en La Plata, en un porche de una casa. Se portó mal. Y el responsable, porque yo no hablo de dueño o propietario, sino el responsable, el que tenía que cuidarlo, darle de comer, porque lo entró a su casa y le quitó la posibilidad de aunque sea ir a la basura, como se portó mal, sacó su carabina 22 y le pegó 3 tiros a corta distancia. Y esto me da la pauta para darles un ejemplo importante, que la diputada seguramente lo sabrá. La violencia hacia los humanos, hacia la mujer y hacia los niños es intramuros, dentro de la casa. Los vecinos escuchan los gritos, escuchan que la golpea, que sale la mujer moreteada, pero generalmente no lo ve. El agresor hacia el animal lo hace extramuros, lo hace en la calle, lo hace en el patio, lo hace en el parque cuando lo pasea. Marcelo fue baleado en el porche de la casa frente a la vista de todos. Lo vio una policía de la provincia de Buenos Aires que vivía enfrente y no dudó, a pesar de que Marcelo creían que estaba muerto, de llamar al 911, denunciar a este hombre, a pesar de que era su vecino y después podía tener las represalias del caso. Lo denunció, allanar el domicilio, Marcelo estaba vivo, lo llevamos a atender a una veterinaria, se comprobó que tenía los 3 proyectiles, que hasta el día de hoy, hace 3 años de este caso, los tiene en sus músculos. Él está en el campito, viviendo ahora en un santuario, y esta persona, gracias a la denuncia de esta policía, de esta vecina, que se hizo cargo de la situación y de la intervención de la abogada del CPCA de acá de La Plata, la doctora Sara Papadopoulos, se pudo denunciar el caso, este caso se elevó a juicio, y este hombre mayor de 70 años fue beneficiado por la justicia con una suspensión de juicio a prueba y tuvo que hacerse cargo de los gastos de atención de Marcelo. Y tuvo que hacerse cargo frente a la sociedad de lo que había cometido. Este hombre, si no hubiera sido en ese momento detenido en su actuar, lo hubiera hecho con cualquier otro miembro de su familia. Pero visualizó esa situación Marcelo. Tommy también fue víctima de violencia familiar. Y no le estoy dando Villa Soldati, Villa 31, barrio residencial de Saavedra. Abogado de 70 años tira de su primer piso, de su balcón, a Tommy por considerarlo que estaba viejo.
¿Y cómo nos enteramos de esto? Porque Tommy apareció en la calle y la gente creyó que Tommy había sido atropellado por un auto. Baja el hijo de este señor profesional, que no es mi colega, es un delincuente, y dice, mi papá lo tiró porque está viejo, porque ya no sirve más, como si hubiera tirado un papel higiénico, un pañal o cualquier otra cosa en su propiedad. Tiró un ser vivo. Obviamente el testimonio del hijo en el ámbito penal no es valedero, nadie puede testimoniar sobre un familiar, pero las vecinas sí dijeron que ese animal vivía ahí. Gracias a eso y un estado de desnutrición severo que tenía Marcelo, también la causa prosperó, la causa llegó a juicio oral y este, que ya no es abogado, obviamente, sino que es una persona de 70 años con un proceso penal encima por crueldad animal, cuando se presentó en la audiencia, tuvimos la oportunidad de decirle al juez de la causa que nosotros veníamos por Tommy, pero también veníamos por esos miembros de esa familia, porque así como tiró a Marcelo, mañana podía tirar a su mujer porque la consideraba que estaba vieja, o a su hijo porque se portó mal, o a su madre porque también envejeció, o no le gustaba el día como se levantó. La excusa de él fue que era alcohólico. No se pudo comprobar que ese día estaba en estado de ebriedad. Sí estuvo prófugo 2 años de la justicia, escondiéndose en distintos lugares hasta que lo encontramos. Y ese día que se presentó en la audiencia, vino a saludarme. Me dice, colega, no sea tan dura conmigo. Yo le dije, usted no es mi colega. Usted hasta que no pague la crueldad que cometió con Tommy, yo no voy a descansar. Hoy por hoy tiene una suspensión de juicio a prueba de 1 año, está bajo proceso, tuvo que hacerse cargo de los gastos de la atención de Tommy. Nosotros pedimos, como en todos los casos de animales judicializados, que para que no mueran en un refugio se nos entregue la tenencia definitiva, es decir, que el agresor se desprenda, aunque a mí no me gusta que se digan que es una propiedad, pero que rescinda de esa propiedad y nos dé la tutela del animal. El juez sentenció que sí, que Marcelo pasaba a ser parte del CPCA y creo que Tommy ese día dijo se hizo justicia y con 15 años ese mismo día que el juez sentenció se murió, así que no pudo ver su libertad. Y este caso es el caso que les traigo en donde se ve claramente esta teoría que nos contaba Nuria y esta teoría que nosotros veíamos en los artículos de Nuria, de Acción y de distintos autores. Tuvimos la oportunidad de verlo en la capital federal y se los hago muy breve. Noelia, que está en su foto y que nos prestó su imagen justamente para ser ejemplo de una mujer de coraje. Noelia vivía en un pueblito de Córdoba. Su pareja la trajo a Buenos Aires, a un PH en Caballito, y la sometió desde que la trajo, no solo a un aislamiento de su familia y de su entorno y de sus amigos, sino que no la dejó trabajar, es decir, que ella vivía encerrada en su casa. La sometía continuamente a golpes, a una violencia verbal inusitada. Un día ella se escapó, después de una golpiza terrible, se escapó por el patiecito del PH y fue a un hospital a atenderse. Y en el trayecto que iba al hospital a atenderse, vio en la ventana de una veterinaria un perrito muy chiquito en adopción, todo sarnoso, y lo adoptó y se llevó a su casa a Otto. Otto vivió con ella, el agresor no se opuso, pero como vio que a Noelia ya los golpes no le dolían, pero sí le dolía que lo hiciera con Otto, lo empezó a golpear a Otto. A Otto lo quemó con agua caliente y Noelia lo llevó a Otto a la veterinaria a atenderlo y como mentía también sobre sus propias lesiones, le dijo al veterinario que se había quemado con la estufa. Lo tiró por la escalera de la terraza del PH abajo, se golpeó el ojo, lo llevó a atender y le dijo que se había caído, solito.
Y así fue mintiendo, como mentía sobre sus lesiones, en el hospital público mentía sobre las lesiones de Otto. El veterinario se dio cuenta de esta situación y empezó a hablar con Noelia y decirle que ella algún día iba a terminar muerta con Otto, que por favor saliera de esa casa. Un día evidentemente la golpiza fue tan fuerte que Noelia salió a la calle con lo opuesto y fue a buscar asistencia a los lugares públicos que ya había escuchado, que asistían a las mujeres, y terminó en la oficina de violencia de la Corte Suprema. Ahí la atendieron muy amablemente dos abogadas, le dijeron que le iban a conseguir un pasaje del desarrollo social para que volviera a Córdoba y que fuera con un oficio judicial a retirar sus pertenencias. Primer falla del sistema. Cuando ella dice, yo quiero recuperar también a Otto, que quedó con el agresor, la abogada le dice, salvate vos, querida, y deja el perro. 84% de las mujeres que vuelven a buscar su animal de compañía son víctimas de homicidio, de asesinato. Noelia fue con el oficio solita, sin compañía de nadie, solita, a la policía del lugar donde vivía el agresor, pidió asistencia a la policía para que la acompañaran al domicilio a retirar su ropa, para viajar a Córdoba. Le tocó una policía mujer. La policía mujer la acompañó, hicieron todo el operativo, retira su ropa, lo ve a Otto, lo alza en brazos junto a su bolso y el agresor le dice no, el perro se queda acá. Ella mira a la policía y la policía le dice, mijita, apurate, deja el perro y salvate vos. Lo mismo que le había dicho la abogada de violencia doméstica. Noelia agarró su ropa, dejó a Otto, se fue. Esa noche tenía pasaje del ministerio para ir a Córdoba. No viajó. Durmió en un parador de gente de la calle. Y al otro día volvió al juzgado a pedir que le den a Otto. El juzgado no la atendieron. Fue al colegio de abogados. Estábamos 3 abogados reunidos ahí tomando café. La atendimos a Noelia, nos planteó el tema y ella nos dijo algo muy claro, que a mí me quedó grabado. Si ustedes no me ayudan, yo me voy a ir a buscar a Otto, aunque este hombre me mate. Le dimos de comer, estaba sin comer, le dijimos dónde estaba parando, le asistimos las otras abogadas que están en el momento, mientras que otras hacíamos el escrito, fuimos a hablar con su señoría, tengo el expediente acá, fuimos a hablar y le dijimos, su señoría, esta criatura está en riesgo, va a ir a buscar a su perro y este hombre la va a matar. Necesitamos que urgente haga una ampliación del oficio, que dentro de esas pertenencias, de esas cosas, esté Otto. Inmediatamente el juez entendió, amplió el oficio, fuimos a la comisaría del lugar, no sabíamos si Otto seguía vivo, porque ustedes saben que el agresor siempre toma de rehén al animal para que la mujer vuelva. Nos tocó la misma mujer policía y Noelia le dijo, ¿viste que vine por Otto? Nos acompañó, Otto estaba, lo pudimos rescatar. Nunca me voy a olvidar en mi vida, llevo 20 años de abogada penalista, he entrado a todas las cárceles, he entrado a todos los lugares, he visto de todo, pero la emoción de ver cómo Otto salió de CPH y transitó todo el pasillo y se subió arriba de los brazos de Noelia a besarle la cara y salieron los dos en el patrullero corriendo para que este agresor no les agarrara, no me lo voy a olvidar en mi vida y fue mi mayor emoción y mi mayor honorario en esta profesión. Noelia viajó a Córdoba y como nuestros servicios públicos de transporte no están preparados para llevar animales y ella viajaba en colectivo, no pudo llevar a Otto. Pero le dijimos, Noelia, quédate tranquila, Otto va a viajar y se va a reencontrar con vos. Hicimos dentro de la red de proteccionistas y animalistas nuestro informe para que alguien se ofreciera e inmediatamente salió un voluntario que hacía travesías y en su 4x4 en caravana llevaron a Otto a Córdoba. Eso está filmado, llegó a la casa de Noelia, estaba la mamá de Noelia, los hermanos y Noelia esperando a Otto. Y Noelia hoy vive con Otto. Salvamos, señores, 2 vidas. 2 seres que hubieran terminado en muerte. Dice la violencia hacia los animales, hacia las personas, maltrato de mujeres y niños,
y la saturación del sistema judicial y penal son argumentos habituales para negar mayor implicación en la lucha contra la violencia hacia los animales. Tomar más en serio la violencia hacia los animales supone, por tanto, un beneficio en la lucha contra la violencia hacia las personas. Y es lo que les quiero hacer entender a los señores fiscales. Cuando me dicen que el delito de crueldad hacia los animales es un tema menor. Cuando me dicen, yo estoy para temas más importantes, tengo escasos recursos económicos y humanos, y no me puedo dedicar a la crueldad hacia los animales. Es simplemente un perro, un caballo. Señores, están haciendo desde su actividad prevención porque están salvando vidas, independientemente que el Código Penal no es para salvar vidas porque trabaja sobre hechos concretos. Hay que entender que las oficinas especializadas, las fiscalías que trabajan sobre violencia doméstica, las asistentes sociales, deben ver cuando ingresan a un domicilio la situación del animal, porque ahí van a detectar qué pasa con el resto. Si la justicia pone más acento en el tratamiento de estos casos y tenemos estadísticas, vamos a poder trabajar más seriamente también en la violencia familiar, doméstica y de género. Acá les puse algunas cosas que les estuve diciendo recién con respecto a la visualización de estos temas, y que la violencia es violencia. Una persona que abusa de los animales no tiene empatía hacia los seres vivos y tiene el riesgo de generar violencia hacia las personas. Yo les pido encarecidamente que empiecen a trabajar en forma interdisciplinaria, las comisarías de la mujer, las oficinas de violencia doméstica de los municipios, y los legisladores empiecen a trabajar en forma también relacionada, porque esto es un tema que nos compete a todos. Nosotros como seres humanos trajimos a los animales a vivir con nosotros y nos tenemos que hacer responsables de la vida de ellos. Dentro de esa responsabilidad es también darles seguridad jurídica. Y les cuento brevemente un caso que me pasó hace unos días en Tucumán. Estaba dando una charla similar en el Colegio de Abogados frente a veterinarios y abogados de ahí de la zona, y una veterinaria me pidió la palabra y me dijo, doctora, ¿le puedo contar un caso para visualizar lo que está diciendo? El otro día vinieron a traer un animal apuñalado, un perro apuñalado, un padre y un nenito. Me ponen el perro apuñalado sobre la camilla y el animal de dolor no se quedaba quieto. Entonces dije, bueno, hay que anestesiarlo. Y el hombre agarra y le pega una trompada en el hocico para que se quede quieto. Inmediatamente nos quedamos todos en la veterinaria estupefactos y el niñito, como le dicen en Tucumán, el niño se orina encima. Muy inteligente y muy preparada la veterinaria, deja a la enfermera y se va y llama al 911. Viene la gente de la patrulla, separan al niño del padre y le preguntan al niñito por qué le había pasado esto. Y dicen, mi papá es el que apuñaló a mi perrita. Fíjense la reacción de la criatura. Frente a otro hecho de violencia, que es volver a pegarle al animal, él se hace pis encima. Esto detectado por un asistente social, detectado, como decía Nuria, por los veterinarios, que son los que reciben los animales víctimas de crueldad y que se dan cuenta cuando es un accidente o cuando es algo intencional. Entre todos podemos colaborar. Obviamente intervino el ministerio competente para separar a ese niño, darle asistencia psiquiátrica, ver qué pasaba con la mamá de esa familia y obviamente hacerse cargo de esta persona que agredía no solamente a ese animal, sino evidentemente a toda la familia, no solamente con actos físicos, sino miren la violencia psíquica que estaba ejerciendo y sometiendo a ese niño, controlando con violencia a su perrito. Ojalá, como siempre digo, cuando copiamos lo de afuera, copiemos lo bueno. Lo malo que ya probaron y no les sirvió, no lo copiemos. Copiemos lo bueno. El FBI hace más de 30 años ya está trabajando en esto y nos puede dar muchísimo material. Yo me pongo a disposición, dentro de mis posibilidades, de toda mi experiencia, de toda la capacitación que hemos tenido en estos años, para los cuerpos policiales, para los señores jóvenes y nobles fiscales que no conocen la ley, y para todos los legisladores que pretendan legislar en esta materia que es muy importante. Me pongo a disposición en mis conocimientos. Muchas gracias por estar.